Eis o melhor e o pior de mim, o meu termômetro, meu quilate. Vem, cara, me retrate. Não é impossível, eu não sou difícil de ler. Faça a sua parte. Con el tema de los alquileres, esta semana, los últimos 7 días, trascendió un informe que elaboró la Concejalía Popular sobre los aumentos en el último tiempo y aumentos que son muy superiores a lo que han sido los incrementos salariales, por ejemplo, teniendo en cuenta que muchísima gente alquila porque es imposible acceder a créditos o construcción de vivienda, hay un déficit muy grande en lo que es vivienda propia y hay que alquilar porque no queda otra. Bueno, los alquileres han crecido más de un 1000%. Mientras que los salarios son 600. Digo, la brecha es mucha y es como que aparece cada vez más amplia. Por eso estamos con Nire Roldán de la Concejalía Popular. ¿Cómo le va? Un gusto estar acá con ustedes. Bueno, en principio impresiona la cifra, ¿no? Sí, Digo, bueno, incrementos en el tema de los alquileres y después cuando hay renovaciones de contrato de más de un 1000% y salarios que han crecido en los últimos años un 600. Digo, entonces la brecha es cada vez mayor y el impacto sobre el sueldo de alguien que tiene que alquilar es cada vez mayor y se achican otras cosas, digo, ¿no? Sí, habíamos empezado el estudio trabajando el aumento anual. Nosotros habitualmente presentamos con la Concejalía Popular en cuánto aumentan los alquileres de un año a otro, tratando de informar y tratando de ayudar, si se quiere, a los inquilinos a resolver su nueva contratación. Este aumento era del 35%, 32% según los estudios, y bueno, ahí todas las pautas salariales eran del 26, 25, claro. 24%, nos empezamos a preocupar y haciendo un estudio, un balance, en los últimos 10 años encontramos esta preocupación. Un inquilino allá en el 2003 necesitaba el 25% de su salario para renovar un contrato de alquiler. Hoy estamos hablando del 38%, esto es realmente habla de una caída en los ingresos sumamente importante y preocupante y es necesario ante esto buscar algún tipo de solución. No se trata solamente de hacer la denuncia y de preocuparnos por qué está pasando con el aumento, sino pensar en qué está haciendo el Estado municipal, qué hace el Estado provincial y qué hace el Estado nacional para encontrar salidas. Existen muchísimos proyectos de leyes nacionales que atacan el problema de distinta manera. Nosotros lo que decimos es que si los estados que tienen directa injerencia en la problemática, en este caso aquello que tiene que ver con lo municipal y lo provincial, no toman medidas rápidas, esto va a terminar en un congelamiento de alquileres, en algún problema que esto es siempre peor, es siempre un daño y es importante dar respuestas antes de que las cosas sucedan. Entonces, ante esto nosotros proponemos un registro de contratos locativos como primera herramienta. Esto nos permitiría conocer un diagnóstico certero de cuántos son los inmuebles que están destinados al alquiler, nos permitiría pensar qué tipo de política pública se puede dirigir hacia este segmento, cerca del 30% de la población hoy alquila, nos permitiría conocer verdaderamente si existen o no abusos del derecho en cada uno de esos contratos. Estamos hablando de las indexaciones encubiertas. ¿Quién hoy no contrata un alquiler con una bonificación en el primer año o en los 6 meses como se estila ahora? Hay muchísima gente que hace un contrato de 2.000 pesos por los primeros 6 meses, 2.350 en los segundos 6 meses y así. O sea, este tipo de cosas expresamente la ley las prohíbe. Se denomina indexación encubierta. Sería bueno que a nivel nacional se avance en un proyecto de ley que modifique esta ley que ya está vieja, ¿no? Data de la década del 80. El problema me parece además es quién controla, porque si hay una ley que prohíbe esto de los aumentos encubiertos, indexaciones encubiertas, igualmente se hace, el problema también pasa por qué es lo que se está, o cómo se controla. Más allá después de sí que hay que definir, me parece, un marco de legislación nacional, porque por allí si haces solamente una legislación local se escapa, es más complicado tener un aval legal completo, digo. Pero en principio, ¿cómo se controla? Si está prohibida la indexación, y los contratos vienen todos con indexaciones. Sí, en realidad se llaman bonificaciones, es una trampita de la ley. O sea, cambiamos la palabra para no caer en la ilegalidad. Comparto, es un tema de índole nacional, digamos, la jurisdicción normativa está en el espacio nacional.
Existen muchos proyectos, algunos plantean la extensión del contrato de 2 a 3 años, la prohibición expresa de las indexaciones mediante algunos mecanismos, plantean la creación de registros, plantean la creación de una dirección de vivienda en alquiler, distintas cuestiones, son todos atendibles. Lo que decimos es que es necesario atender el problema hoy. Hay ejemplos en el mundo preocupantes en aquellos lugares, metrópolis, donde hubo un boom inmobiliario tan importante como Rosario. El caso de Barcelona y Madrid es un ejemplo muy claro para tener en cuenta, donde allí hay una expulsión de muchos de aquellas personas que estaban alquilando hacia la periferia, como decimos nosotros aquí. Hacia la periferia es caerse en el nivel de calidad de vida donde estaba viviendo un jubilado, que vivía en una propiedad con 2 dormitorios y hoy tiene que, ese matrimonio jubilado, pensar en una pensión posiblemente. Son problemas graves y hay que atenderlos con anterioridad. La ley puede modificar, pero también hay que pensar en términos locales. ¿Por qué? Porque la cercanía de la política, de la acción política es mucho mejor. Acá, conocer en Rosario, que es donde nosotros trabajamos directamente, establecer un registro de contratos nos permitiría, en primer lugar, voluntario, donde el inquilino y el propietario, también el intermediario, la inmobiliaria en este caso, ofrezcan ese contrato para que se conozca, nos permite a nosotros cerrar datos, tener información que permite al Consejo Municipal hacer política. Por otro lado, también nos permitiría conocer esto de los abusos del derecho, ese contrato verlo, saber qué está pasando con ese contrato. Hay muchas cuestiones que son preocupantes y que cuando un inquilino tiene que recontratar tiene ese problema nuevamente. Estamos hablando de cómo está la propiedad, si está bien, si está mal, cómo asesorarse sobre qué tiene que hacer ese inquilino. Todas estas cuestiones, si alguien desde un Estado municipal o provincial pudiese leer ese contrato, darle un asesoramiento jurídico, no va a haber abusos del derecho. Claro. ¿Por qué? Nosotros decimos no tiene que haber abusos del derecho. No es que haya malos y buenos aquí, es que si no existe una normativa que defienda al más débil, siempre el perjudicado va a ser el inquilino en esta relación, ¿no? Sí, no, que es un tema muy complejo, y tan complejo como que es particular de acuerdo a cada dueño y a cada inquilino, y con una media que es normal, que es la famosa angustia de cuando se trata por terminar el contrato. Esto, sí. que baja tu reclamo, esto es innegable. Sí. Lo que yo veo acá, Nire, es que en algún punto se van a tocar los intereses privados con los públicos, y que es el gran tema a saldar. ¿Hasta dónde el Estado puede avanzar? Decirme a mí que yo soy dueño y bueno, mi departamento vale $2 millones, ¿lo quiere pagar? No en dólares, bueno, no lo alquilo. Nosotros, ¿qué decimos en esto? Decimos que el artículo 14 bis plantea el derecho a la vivienda digna de las personas como primer elemento, y estamos hablando del alquiler como una cuestión de necesidad de muchos ciudadanos. Esto debe ser preservado, este derecho se debe reglamentar, se debe especificar su competencia. No puede ser que esto esté vulnerado por determinadas situaciones que se dan en los mercados inmobiliarios. Nosotros vivimos en Rosario, donde vimos crecer exponencialmente el negocio inmobiliario. Nos parece bien, es saludable. Creo que esto le da trabajo a mucha gente, esto hace crecer la economía. Hay que acompañar ese desarrollo. Nosotros no estamos, cuando digo nosotros me refiero a la Concejalía Popular y a nuestros estudios que tienen más de 10 años en esta problemática en particular. Nosotros acompañamos ese desarrollo. Ahora, también queremos defender el derecho de aquellos que por esta externalidad positiva ellos están recibiendo un problema directamente vinculado a su condición de vida. Ahora, perdón, ¿el derecho a la vivienda digna lo vamos a garantizar sobre una propiedad privada o ahí hay una falla enorme, monstruosa del Estado que está en deuda desde hace años con el tema créditos accesibles y construcción de viviendas populares y para clase media? No, yo creo que tiene que ver, por supuesto, con el Estado, la competencia del derecho al acceso a la vivienda de mucha gente. Pero acá estamos hablando de esta situación gris en la que no está la posibilidad de ser propietario y la gente que tiene que alquilar, sí o sí, en algún lugar tiene que vivir. Sí. El mercado y el negocio inmobiliario debe tener, nosotros no hablamos de controles excesivos en términos de los precios, que es este derecho. Si uno durante muchos años de su vida consiguió un ahorro y tiene 2 propiedades para alquilar, nadie puede pensar, lo pensó como una renta, una jubilación a futuro, ese derecho también hay que defenderlo. No estamos hablando de eso, estamos hablando de esta cuestión del negocio, ese crecimiento, quien impone los precios en un mercado determinado.
Si uno lee los informes de los reportes inmobiliarios del país, estudios muy serios, dicen, proyectan en el mes de enero el aumento que va a tener en el año el alquiler en todo el país. ¿En base a qué lo sacan? En base a la ecuación económica de que si se va a exportar o no soja, de si va a haber compra o no de inmuebles, determinadas cuestiones que son todas de índole económico, no están en ese análisis, no entra el derecho de la persona que tiene que vivir en ese lugar, de ese jubilado, de ese docente, de ese trabajador estatal, de ese trabajador de empleado de comercio, no está ese lugar. Y esto tiene mucho que ver con el informe que hicimos. Estamos hablando que en un periodo de crecimiento de la economía argentina, de crecimiento de las exportaciones exponenciales, en esos 10 años, en ese ciclo que mucha gente habla del modelo positivo, etcétera, tantas cosas, sin embargo, en un 300% cayó la capacidad del trabajador, esto publicado por el mismo Estado Nacional, el Ministerio de Trabajo, con respecto a los aumentos de los alquileres. O sea, está bien, el costo de vida y indicadores, el INDEC y tantas cosas que uno discute, pero más allá de eso estamos hablando de una pérdida del trabajador. Algo hay que hacer por eso. Nosotros decimos siempre tener políticas propositivas y muy activas, pero no controlando y no perjudicando a un sector. Mire, registro de contratos, servicio público del alquiler, vivienda pública en alquiler, construcción de vivienda destinada al alquiler. Son 4 herramientas, son ordenanzas o proyectos de ordenanza que están en el Consejo Municipal, propuestas que llevamos a la Legislatura Nacional y a la Legislatura Provincial. Lo que te iba a contar, disculpa que casi te interrumpo, era que la sensación que a mí me queda, desconociendo el estudio, que ustedes han hecho desconociéndolo, digamos, más allá de lo que ustedes nos enviaron, ¿no? Es la siguiente, que lo que ha caído es la capacidad o el nivel de aspiración del que alquila. Y cada vez alquilo algo menos lindo, no tan confortable, no tan bien ubicado, porque a lo otro no llego. Me da la sensación. ¿Coincide con lo que ustedes han elaborado? El informe atiende la problemática de un trabajador medio, son departamentos de 2 dormitorios, o de 2 ambientes en realidad, en el centro, macrocentro y barrios de la ciudad de Rosario. Este informe plantea un dato también importante y a tener en cuenta. En los barrios de la ciudad creció mucho más el valor de ese alquiler en estos últimos 10 años que lo que pasó en el centro. O sea, no solo es más caro vivir en el centro, que eso es así, creció en 956% en el centro, 1050 en el macrocentro y 1100 en los barrios. ¿Y esto por qué? ¿Porque se alquila más en los barrios? Porque hay una expulsión del centro de la periferia, como estamos diciendo, y porque hay muchos inmuebles en el centro de la ciudad, de los que se han construido, que no están destinados al alquiler. Aquella persona piensa que la renta de un alquiler es menor a esa renta que puede tener si vende ese inmueble. Esta famosa cuestión del negocio en ladrillos. A nosotros no nos parece mal que haya gente que piense en el negocio en ladrillos, pero debería ser en un segmento distinto a la vivienda destinada al alquiler de las personas. Digo, el alquiler medio, el alquiler del trabajador, el que tiene que ver con la necesidad sí o sí de que tiene que alquilar en algún lugar. Además imagino que lo que los jóvenes, digamos los recién casados, los jóvenes buscan por el centro y que después de cierta edad es bueno irse a una casa de un barrio donde los chicos se puedan mover, donde cambiar un poquito, no entre 4 paredes, esos tipos de conceptos que los tenemos todavía arraigados en esta parte del país. Hoy estamos hablando de un alquiler de 1.400 a casi 2.000 pesos en el barrio, en distintas modalidades. ¿De cuánto, repetimos? Entre 1.400 y 2.000 pesos. En el macrocentro de 1.800 a 2.400 y en el centro, por supuesto, de todo valor, pero este inmueble que estamos hablando, 2.460 pesos es el que hemos tomado como medición en los últimos años. A ver, cuando se piensa en en un control o en una supervisión del Estado a la hora de hablar de los alquileres y a cuánto se alquila, ¿cuál es la idea? ¿Pensar en habilitar alquileres o incrementos de acuerdo a la inflación real? Porque digo, hoy está muy lejos de la inflación real, porque el incremento en las renovaciones, en lo que se va a alquilar, supera lo que es la inflación, supera lo que son los aumentos salariales, está muy por encima. ¿Quién normatiza eso? Nosotros no creemos mucho en controlar el precio, por eso que te decía, no creemos en el congelamiento de precios, creemos que esa es una situación, ya lo hemos estudiado durante mucho tiempo y nos parece que
que va a ser en todo caso una consecuencia negativa. ¿Y cómo se Si controla, no sucede entonces? nada, va a pasar algo así como ha pasado en la Argentina en varias oportunidades en nuestra historia. Nosotros decimos crear políticas vinculadas a esta cuestión. Primero, saber qué es lo que se está tributando en este sentido. ¿De dónde sacar recursos para esto? ¿Cuánto se tributa en concepto de derecho de registro e inspección de aquellos que están en el negocio de la intermediación del alquiler? Sería bueno, nosotros alguna vez ya presentamos un informe, seguir la evolución de en cuánto crece ese ingreso para las arcas municipales, no solo de Rosario, sino de todas las ciudades de la provincia, cuánto paga además por este negocio que ha crecido tanto en los últimos años. Ese es un dato muy interesante. Con esos fondos, con ese y con otros fondos, pensar política de asistencia al alquiler. Primer tema, ¿no? Generaríamos la posibilidad de mayor cantidad de inmuebles que se puedan alquilar y tratar de pensar que existan otros inmuebles, aquellos que hoy están vacíos, aquellos que están puestos para otro tipo de renta. Realmente eso se llama especulación inmobiliaria. No está bien que esté así. Eso habría que hacer algo para que no suceda. Ojalá hoy, con este tema del CEDIN, exista verdaderamente un crecimiento en la venta nuevamente que permita otras cosas. La preocupación sería no vaya a ser que además saquen de alquiler algunos inmuebles y esto suba más el precio. Bueno, todas estas cosas suceden porque no existe un registro de contratos. Si yo les preguntara a ustedes cuántos contratos de alquiler hoy hay en la ciudad de Rosario, es posible que no sepamos. No existe. Nadie podría dar este dato con certeza porque no existe ningún control sobre ello. Mire, 2 minutos nos quedan, pero antes de que le haga la última pregunta, yo quería alargar un poquito el informe de ustedes y consultarte. Ustedes dicen que para un asalariado los sueldos han crecido 650% en la última década, mientras que los alquileres están superando el 1000%. En el tema de los locales para alquilar para salones de 20 y demás, ¿también se da esa misma proporción? Es un dato que nosotros pensamos la semana próxima presentar. Estamos estudiando el tema de los locales comerciales. Bueno, me parece que fue peor. Nosotros allí, pero existe otra, también hay una especulación muy importante y hay una pérdida de lo que se llaman fondos de comercio, una preocupación muy seria, sobre todo de los pequeños y medianos comerciantes. Muchos, aquellos pequeños y medianos que durante muchísimos años han estado en una esquina, en un barrio de la ciudad, hoy tienen que desplazarse, perder aquello que han conquistado con muchos años, porque hay una intención de cobrar en exceso esta renovación de contrato. Y porque hay un concepto que a todos les fue bien. Sí. Ese es el concepto que está por detrás. Y hay mucha gente que ya ha alquilado y que alquiló pagando cifras siderales, pagando fondos increíbles, bonificaciones encubiertas o indexaciones, digamos, en el medio, que no puede afrontar. Hoy están cancelándose contratos a pérdida. Hay muchos negocios en la ciudad de Rosario que tienen ese problema y reclamos que hemos recibido. El informe que vamos a presentar la semana que viene va a traer algunas cuestiones que son reveladoras de lo que está pasando con la pequeña y la mediana empresa y nos parece que va a iniciar una lucha de las organizaciones empresariales de la ciudad de Rosario. Última y breve, cuando ustedes plantean la creación de un registro de contratos locativos, ¿hay resistencia de las cámaras? Si se piensa que algunos contratos no están estrictamente hechos como corresponde por ley. Siempre hubo una resistencia de las cámaras a esta cuestión. Nosotros lo que proponemos ahora es una concertación con ellos. Vamos a establecer reuniones donde pretendemos ir juntos al Consejo Municipal y a la Cámara de Diputados de la provincia a llevar estas propuestas que tenemos. También tenemos que decir que estamos hablando con el Estado provincial con la idea de pensar una herramienta que dé una respuesta a esta problemática. Muchas gracias. Gracias, Gracias a ustedes. No se vaya, volvemos enseguida.